El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 21. 3. El círculo infernal del desprecio. El desprecio en el espejo de la terapia. Liberación del desprecio. La perversión sexual, la neurosis obsesiva y la ideologización no son las únicas posibilidades de prolongar la tragedia del primer desprecio. Hay innumerables formas en las que es posible observarla a través de matices muy finos. La desilusión del niño ante el rechazo de su yo por parte de sus padres se manifiesta primero en la misma forma como el niño se sentía rechazado por los padres. La transmisión no consciente del propio clima familiar tiene diversos rostros. Hay, por ejemplo, algunos que jamás emplean palabras groseras ni hablan en voz alta, que solo dan una impresión de bondad y de nobleza, y al mismo tiempo son capaces de hacer sentir a otra persona que es ridícula, necia o muy chillona, en cualquier caso, demasiado ordinaria en comparación con ellos. No lo saben, y tal vez ni siquiera desean señalizarlo, pero irradian algo parecido. Su comportamiento refleja la atmósfera que debieron de irradiar sus padres y de la que ellos jamás se dieron cuenta. A los ojos de estos padres les resulta particularmente difícil formular algún reproche hasta que lo aprenden en la terapia. También hay otros que pueden ser muy amables, incluso una pizca altaneros, y en cuya presencia uno se siente etéreo. Nos transmiten la sensación de que solo ellos existen, de que solo ellos tienen algo interesante o relevante que decir. Los demás solo pueden estar ahí, al lado, y admirarlos fascinados, o bien apartarse desilusionados y tristes por su propia nulidad. Pero no pueden articularse junto a ellos. Esto suele ocurrirle a hijos de padres grandiosos, con los que el niño no tenía ninguna oportunidad de rivalizar, y que de adultos transmiten inconscientemente esta atmósfera a quienes les rodean. Otra impresión producen los que de niños aventajaban intelectualmente a sus padres y eran admirados por ellos, pero a la vez quedaban abandonados con sus problemas porque los padres no estaban a su altura. Esta gente puede transmitirnos una sensación de potencia, pero también, en cierto modo, una invitación a defendernos con medios intelectuales contra cualquier impotencia ascendente. En su presencia sentimos que ignoran nuestra necesidad, del mismo modo que ellos tampoco fueron vistos nunca en su aflicción por sus padres, para quienes tenían que ser siempre fuertes. Esto explica asimismo que haya profesores perfectamente capaces de expresarse en forma clara, pero que tienen que exponer sus ideas en un lenguaje tan complicado y distanciante que el alumno solo consigue seguirlo con una mezcla de indignación y esmero, sin saber qué hacer con él. Es posible que en tales casos el estudiante viva sentimientos que sus profesores tuvieron que reprimir de niños ante sus propios padres. En caso de que estos estudiantes sean maestros algún día, tendrán la oportunidad de transmitir esos conocimientos inútiles a sus alumnos como si fueran algo muy valioso, porque les costó muy caro. Es muy ventajoso para la terapia que el paciente pueda llegar a vivir los modelos destructivos de sus padres. Pero, como ya he dicho, para liberarnos completamente de estos modelos, necesitamos algo más que la mera inteligencia. Necesitamos el acceso a nuestras emociones. Cuando, gracias a la elaboración emocional de la historia de su infancia, un paciente recupere su dinamismo vital, se habrá alcanzado el verdadero objetivo de la terapia. Hay que dejar que el individuo decida si quiere dedicarse o no a una actividad regular, si quiere vivir solo o en compañía, o si, llegado el caso, desea afiliarse a algún partido político de su elección. Son decisiones suyas. La historia de su vida, sus vivencias y experiencias desempeñarán un papel en ellas. No es tarea nuestra socializarlo, ni educarlo, tampoco políticamente, pues toda educación es una tutela, ni facilitarle amistades. Todo esto es problema suyo. Pero si alguien ha vivido conscientemente y varias veces las manipulaciones y prejuicios que sufrió en su infancia,
así como los deseos revanchistas que todo esto dejara en él, será capaz de advertir cualquier manipulación con más rapidez que hasta entonces y tendrá él mismo menos necesidad de manipular. Podrá afiliarse a grupos sin quedar irremisiblemente expuesto y sometido a ellos, si antes ha vivido el desamparo y la dependencia de su infancia. Correrá menos riesgo de idealizar a personas y sistemas si antes se ha dado cuenta exacta de cómo, en su momento, vivió cada palabra de su madre o de su padre como si fuera la verdad suprema. Y puede ocurrir que al escuchar una conferencia realmente mala o al leer un libro realmente malo, sienta primero la misma fascinación y asombro infantiles de entonces, pero al mismo tiempo advierta el vacío que acecha detrás, o alguna tragedia humana que le produzca escalofríos. A una persona así no podremos impresionarla con palabras fascinantes o incomprensibles, porque se ha hecho adulta a partir de vivencias. A fin de cuentas, una persona que haya padecido conscientemente su propio destino en toda su tragedia, sentirá el sufrimiento del otro con mayor intensidad y rapidez, aunque éste aún tenga que superarlo. No podrá burlarse de los sentimientos de otro, no importa de qué tipo sean, si es capaz de tomar en serio los suyos propios. No seguirá dándole vueltas al círculo infernal del desprecio. Esta tendencia no solo tiene consecuencias personales y familiares, sino también políticas. Las personas que hayan descubierto su pasado, que hayan aprendido en la terapia a esclarecer sus sentimientos y a analizar sus verdaderas causas, no estarán ya sometidas a la compulsión de descargar su ira sobre seres inocentes, para así ahorrársela a quienes se hubieran hecho merecedores a ella. Estarán en condiciones de odiar lo aborrecible y amar lo que sea digno de amor, ya que se atreven a averiguar quién ha merecido su odio. Podrán orientarse en la realidad sin ser víctimas de la ceguera del niño maltratado, que no puede hacer daño a sus padres y por lo tanto necesita chivos expiatorios. El futuro de la democracia depende de este paso adelante del individuo. Apelar al amor y a la razón será inútil mientras estos pasos para esclarecer los sentimientos sigan siendo obstaculizados. Es imposible combatir el odio con argumentos. Hay que comprender su origen y utilizar un instrumental que permita su desaparición. La vivencia de las emociones intensas es una experiencia liberadora, no solo porque el cuerpo, tenso desde la infancia, puede descargarse entonces, sino sobre todo porque esta vivencia nos abre los ojos a una serie de realidades, nos libera de ilusiones, nos devuelve recuerdos reprimidos y a menudo hace desaparecer nuestros síntomas. De ahí que esta vivencia sea también fortalecedora y favorezca el desarrollo. La ira desaparece cuando por fin puede vivirse y considerarse legitimada. Solo volverá a aparecer y con razón si se dan nuevas causas que la provoquen. Sin embargo, el odio injustificado y transferido a personas inocentes es infinito y no puede aplacarse nunca. Es perturbador porque oculta las realidades y hace imposible percibirlas. Es destructivo porque procede de una historia de destrucción reprimida, cuya crueldad el cuerpo ha conservado íntegramente en la memoria. Envenena el alma, devora la memoria mental, aniquila no solo la capacidad de calar hondo y compenetrarse, sino en el fondo también el entendimiento. Un edificio construido a partir del autoengaño acabará derrumbándose tarde o temprano y destruirá sin piedad vidas humanas. Si no la vida del constructor, sí la de sus hijos, que advierten las mentiras de los padres, pero no pueden admitirlas y se arruinan precisamente por eso. Pagan el precio del desinterés de sus padres. Una persona que sepa bregar honestamente con sus sentimientos sin autoengañarse no necesitará disimularlos con ideologías y por tanto no constituirá un peligro para los demás. Las innumerables formas de confusión nacionalista tan difundidas actualmente nos muestran a las claras que una vez más solo estamos ante el mismo sinsentido, cuyos motivos tienen sus raíces en los sentimientos y recuerdos reprimidos de los responsables y nada tienen que ver con consideraciones de índole racional.
El odio a la vida y el amor, el odio a la vida y el amor a la destrucción son los elementos que hacen que los nacionalistas de todo el mundo se parezcan tanto unos a otros, como si llevaran todos un uniforme único e internacional. Esta destructividad se nutre de la misma fuente, a saber, de la misma historia de torturas padecidas en la infancia, que o no se recuerdan para nada o no se quieren reconocer, y que además la sociedad ha venido negando por completo hasta hace muy poco tiempo. Hoy ya no podemos permitirnos más tiempo esta negación, porque sus riesgos crecen espectacularmente. Las personas dispuestas a desenterrar su historia de las tinieblas del olvido animarán también a otras a que se atrevan a dar ese paso y podrán, con su conciencia despierta, aportar a la oscuridad de la política actual más luz y claridad que las hasta ahora posibles.